Gloria a Jesús, aleluya, amén. Déjalo que se mueva dentro de tu corazón para saciar la sed del corazón. Amén. Dios bendiga mi hermana, Dios bendiga a mis hermanos. Abrimos la Biblia en esta noche, Romanos capítulo 8. Nos abrimos Biblia de noche, Romanos capítulo 8, versículo 26. Dios es bueno, Dios es grande y Dios es maravilloso. Gloria a Jesús para siempre, aleluya. Alabanza al Señor. Cristo vive, Cristo reina. Romanos 8, 26. Mi hermana tiene, mis hermanos lo tienen. Gloria a Jesús. Leo la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y de igual manera, el Espíritu nos da ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermano, pues síntame, hermano, pueden tomar asiento. Sigue alabando a Dios en esta noche, amén. Dios es grande, Dios es maravilloso y Dios es precioso. A su nombre la gloria, el poder y la honra, amén. Gloria a Jesús. Estamos llevando el mensaje orar, oración con resultado, amén. Y no hemos llegado a la intercesión, gloria a Jesús, pero oración, la oración personal. La palabra nos dice que nosotros tenemos que pedir, amén. Mateo 7 está, pedid y se os dará. Y eso estamos atendiendo ahora. Y muchas veces los cristianos quedan solamente en la parte de pedir, pero Dios dice también que hay que buscar, amén. Pedir es cuando pedimos a Dios para nuestras necesidades, lo que necesitamos, pero también Dios quiere revelar a nosotros cosas de su interés, amén. Por ejemplo, cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra, dijo Dios, voy a encubrir para Abraham lo que voy a hacer. Él también quiere compartir sus planes. Muchas veces estamos pidiendo, pero no estamos preguntando a Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Qué son tus planes, Señor? Estamos constantemente allí pidiendo, dame, Padre, dame. Y Él dice, pide y se os dará. Pero también hay una parte que Dios quiere comunicarnos. Cuando Dios descendía en el huerto de Edén, Él tenía un diálogo con el ser humano. No estaba Dios ahí solamente diciendo, pero estaban conversando, tenían un diálogo, tenían comunión. Comunión habla de dos partes, amén. Por eso dice Juan en capítulo 4 que Dios busca adoradores. Cuando uno está adorando, eso quiere decir conversar con Dios. Cuando uno conversa, el otro también habla, ¿o no? Y muchas veces estamos solamente dirigiendo a Dios, pero no recibimos contesta o no damos a Dios espacio para contestar. Y adorar quiere decir que Dios nos está contestando, nos está dando de lo que Él tiene, de lo que Él quiere revelar. Hay pedir y hay buscar. Amén. Cuando Pablo se entregó al Señor, inmediatamente él dijo al Señor, ¿qué quieres que haga? Alabanza al Señor. No pidió nada, estaba dispuesto a hacer lo que Dios quiere. Revélame qué quieres que haga. Aquí estoy como instrumento. Amén, hermanos. Tenemos que balancear, poner en balanza nuestras peticiones y oraciones. Gloria a Jesús para siempre. Amén, vamos a esperar. Si hay más gente para ayudar a repartir eso más rápido, para que los hermanos no pierdan. Amén, podemos hacerlo con diligencia. Gloria a Jesús para siempre. Alaba a tu Dios en esta noche. Gloria al Señor. Cristo vive, Cristo reina. A su nombre sea la gloria, el poder y la honra. Gloria a Jesús.
Amén. Gloria a Jesús. Cristo reina, Cristo vive. Gloria al Señor. Alabanza a Jesús. Maravilloso es Dios. Amén, hermanos. Hay momentos que no pedimos y no estamos buscando, pero que tenemos que reprender. Bendito sea el Señor. Que tenemos que resistir. Hay un momento que Moisés cayó de rodillas y comenzó a clamar a Dios. Josué también. Y Dios dice a Moisés, levántate. Dios dice a Josué, levántate. No es momento de orar, es momento de actuar. Amén. Hay momentos de actuar que no podemos estar orando. Usar nuestra autoridad para reprender, para resistir al diablo. Alabanza a Jesús para siempre. ¿O no, hermanos? Si el asunto está grave, si el lobo está allí amenazando a las ovejas o agarró a uno, es momento de orar, es momento de actuar, usar, ¿cómo se llama esa cosa que tienen los pastores? Usar su vara para defender, para dar a ese lobo. Amén. Hay momentos que hay que actuar con autoridad. Amén. Si el pastor ve el lobo que está tratando de llevar la oveja, amén, no puede caer de rodillas y comenzar a orar. Tiene que actuar, tiene que correr, tiene que usar la vara que Dios le dio. Alabanza al Señor. Amén. Hay momentos también que hay que declarar. Cuando el enemigo dice sus cosas, usted tiene que declarar la palabra de Dios. No estamos pidiendo, no estamos buscando, no estamos reprendiendo, estamos declarando la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que yo soy más que vencedor. Aunque me siento aquí, eso es mentira. La palabra de Dios es la verdad. Soy más que vencedor, lo declaro ahora. Hay momentos de declarar la palabra del Señor. Amén, hermanos. Con autoridad. La palabra de Dios dice que tengo la mente de Cristo. Y lo declaro ahora, una mente en victoria. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Hay momentos que hay que ordenar. Te ordeno ahora, diablo, sal de mi casa. Suficiente. Sal afuera. En el nombre de Jesús. Amén, hermano. Hay que ordenar. Eres gente de autoridad. Puedes ordenar, dar orden, alabanza, al mandato. Y tienen que obedecer. A su nombre sea la gloria. Hay momentos que hay que rechazar. Amén. Rechazar argumentos. Rechazar pensamientos. Rechazar ofertas. Gloria al Señor para siempre. Hay que saber cómo actuar en cada momento. Bendito sea el Señor para siempre. A su nombre sea la gloria. Aquí en Romanos 8:26 nos dice la palabra que muchas veces, que cuando inclinamos nuestro rostro para buscar la presencia de Dios, para buscar dirección, no sabemos qué orar. Amén, hermanos. Y tenemos que orar para que Dios nos conteste. Por eso hay que orar conforme a la voluntad de Dios. Y a veces es difícil, alabanza al Señor. Por eso es necesario cada uno ser lleno del Espíritu Santo. Es necesario, es tu primera petición, el bautismo con el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Porque cuando uno ora en lenguas, no hay oración más perfecta que el orar en lenguas. ¿Están de acuerdo conmigo? No hay oración más perfecta que la oración en lenguas. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Alabanza a Jesús. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque cuando uno está orando en lenguas, es el Espíritu que ora. El Espíritu nunca puede fallar. Es el Espíritu Santo que está orando por medio de nuestro Espíritu. ¿Qué hicieron con el micrófono? Aleluya. Amén, hermanos. Entonces es la oración más perfecta que hay. Edificamos nosotros mismos. Y muchas veces orando en lenguas, Dios nos revela en nuestro espíritu. Alabanza al Señor, lo que tenemos que orar, lo que tenemos que hacer. Y oramos con idioma conocido, lo que nos da en nuestro espíritu. Alabanza a Jesús. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Cristo vive, Cristo reina. Su nombre es la gloria. Amén, hermanos. Glorificado sea el Señor. Cristo vive. A su nombre sea la gloria. Y dice allí que cuando estamos inclinando nuestro rostro para orar, no sabemos, no conocemos. A veces uno no sabe dónde empezar. Amén. Y si estás pasando por un momento difícil, muchas veces tu oración es una oración melancólico,
una oración emocional, una oración de pena de sí mismo, una oración sin autoridad. Y ahí es mejor, cuando uno está pasando por necesidades, orar en el Espíritu, adorar a Dios, que el Espíritu Santo tome control y usted ahí habla en lenguas. Es un misterio que está hablando, no lo entiende, pero está edificándose, está hablando con Dios. Dios está hablando a su espíritu y después Él revela en su espíritu lo que usted tiene que hacer, cosas que ojos no vio ni llegaron al oído de la gente. Son cosas del pensamiento que Dios preparó para nosotros y nos reveló esas cosas por medio de su espíritu, acomodando lo espiritual con lo espiritual, y su espíritu lo revela a nuestro espíritu. Por eso hay que adorar, hay que pasar esa fase de alabanza y entrar en una adoración a Dios. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Y aquí dice que no sabemos qué orar, pero que el Espíritu mismo nos ayuda a nuestra debilidad. Oración parece aquí que es una debilidad, ¿o no, hermanos? ¿Cuántas veces te has rodeado para orar con buena intención, para buscar la presencia de Dios, para buscar dirección de Dios, y te quedas dormido de rodillas? La posición correcta, con el deseo de tu alma de hablar con Dios, de adorar a Dios, aleluya, pero te quedas dormido, es una debilidad. La oración es debilidad. Por eso dice que el Espíritu Santo mismo nos viene a ayudar. Y si hay esa promesa en la Biblia, hay que clamar: Espíritu de Dios. La palabra de Dios dice que cuando inclino mi rostro a buscar a Dios, no sé qué orar, pero que tú vienes a ayudarme. Ven ahora sobre mi vida, ven ahora sobre mi vida. No sé qué orar, ven ahora. Yo quiero adorar, yo quiero adorar. Espíritu Santo, ven ahora, descienda ahora. Y Él viene, porque dice la palabra, Él viene, Él viene a ayudarnos en nuestra debilidad, viene a tomar control de nuestro ser, aleluya. Bendito sea el Señor. Tu mente tal vez está llena, pero tu espíritu está libre. Ora basé que vaisira va que vaisaya. Ora avanza el Señor. Cristo vive. Allá en Guyana Inglesa, donde teníamos primeramente nuestra iglesia ubicada en la ciudad, en Bridgetown, Georgetown, la iglesia se quedaba entre dos calles, uno atrás de la iglesia y la otra delante. Y ese edificio recibía electricidad del lado atrás de la iglesia y del lado delante también. Y allá la electricidad se va a veces, muchas veces. Y a veces de repente cae la luz. Y el pastor baja el switch de la calle delante, él sube de la atrás. Y tiene luz. Si cae la luz de atrás, amén, hermanos, hace un switch, hace un cambio. Así usted también, aleluya. Tu espíritu unido con el Espíritu Santo siempre está en victoria, porque el Espíritu Santo no conoce derrota, es Dios, no conoce debilidad. Amén, hermanos, siempre está ahí activo, dispuesto para adorar, para motivarte a adorar a Dios. Si tu alma está abatida, si tus emociones están quebrantados, haz ese switch de tu carne, de tu emoción a tu espíritu. Di: yo quiero adorar con el ministerio del Espíritu Santo. Ahora en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ven sobre mí. Romanos 8:26 lo dice, que tú me vienes a ayudar en mi debilidad. Me siento débil, no sé qué orar. Descienda ahora, toma control de mi ser, de mi espíritu, porque yo quiero adorar. Soy hijo de Dios y quiero adorar. Romanos 4 dice que Dios busca verdaderos adoradores. Yo quiero ser un verdadero adorador. Yo quiero adorar ahora quiero adorar, quiero adorar.
A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. Siempre, todos los días, usted puede sentir la gloria de Dios. Alabanza al Señor. No dice que Él busca a los que alaban. Hay que alabar a Dios. Pero Él dice, Él busca a los adoradores. Los que van más allá que su carne. Los que van más allá que su mente. Los que logran entrar en el lugar santísimo donde está la presencia del Altísimo. No importando qué está pasando con su vida. Alabanza del Señor. No importando su debilidad, usted puede entrar. Puede entrar. Aunque la carne de Jesús fue abatida, estaba físicamente una debilidad, pero estaba en total control. Amén, hermanos. Somos seres humanos. A veces tenemos compasión de nosotros mismos, ¿o no? Me ha pasado a mí. ¿Por qué a mí me pasa tanta cosa? ¿Qué he hecho yo para sufrir tanto en este mundo? ¿O no? Y a veces entramos por esa calle, nos gusta, ¿no? Y salen las lágrimas, estamos de rodillas, pensamos que es el Espíritu Santo que nos está quebrantando. ¿Qué va? Son emociones y pena de nosotros mismos, ¿no? Pero somos seres humanos, aleluya. Nadie me ama, ¿sabe, hermana? Y como pastor uno sufre mucho, uno le trata bien y le dan la espalda. Amén. No ayuda con nada. No ayuda con nada. Amén, hermanos. No ayuda con nada. Jesús estaba débil. Le abrieron su espalda. Amén. Él sabía lo que estaba haciendo. Él los permitió. Cada vez que le estaban dando allí, pensaba en nuestras enfermedades. Él dijo, tengo que soportar esto. Tengo que soportarlo, porque mis llagas serán sanadas todo aquel que me viene a mí. Amén, hermanos. Y cuando le ponía esa corona de espina, esos clavos y la sangre se le salía, es necesario, porque esa sangre limpia. Él sabía lo que estaba haciendo. Por eso cuando estaba pasando allí, le estaban viendo las mujeres y llorando. Él dijo, no lloren por mí, ¿o no? Lloren por ustedes mismos. Yo sé lo que estoy haciendo. No porque físicamente me ven débil, eso quiere decir que estoy vencido o que soy débil. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Tu poder está en ese vaso de barro. Hay poder, hay gloria allí. Amén. Y por medio de la oración, de la adoración, logramos sacar este poder arriba. Alabanza a Jesús para siempre. Y saber cuándo hay que pedir, saber cuándo hay que buscar, saber cuándo hay que reprender y resistir, y saber cuándo hay que declarar, saber cuándo hay que ordenar y otras veces rechazar. Tu estado mental es muy importante para tu victoria. Por eso es muy importante saber, amén, lo que usted observa, su asociación y enseñanza. Amén. Lo que usted observa, lo que usted ve, lo que usted permite sus ojos ver, influencian su mente y su corazón. ¿Con quién usted se asocia? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Quiénes son su grupo de amistad? Eso estipulan lo que usted es. No, yo soy lo que soy. No, usted es como el grupo es. Alabanza a Jesús. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Por eso usted ve en la iglesia que nunca un hermano que está en fuego, un hermano que está casi apagado se une con uno que está en fuego.
Por eso usted nunca ve que un hermano murmuradora se une a la que se así, no. Busca una murmuradora igual que él o con ella. Amén, hermanos. En el grupo que está, dice quién es usted. Dígame con quién andas y te diré quién eres. Ah, no, yo estoy en ese grupo que fuma droga, pero yo no. A un pero, no otro, porque no soy pero, a un pero con ese es. Amén, hermano. Asociaciones y enseñanzas. Amén. Hay gente que vienen a nuestra iglesia, reciben sanidad, reciben liberación, reciben bautismo con el Espíritu Santo y van a lugares donde predican en contra de esas cosas y lo vuelven a perder, pierden su sanidad, pierden su liberación, dejan de hablar lenguas porque donde están dicen que la lengua no es de Dios. Entonces a veces hay iglesias que usted no puede regresar, no puede ir allí. Amén. Si usted persiste allí, después va a perder su santidad, después va a hablar como ellos, después va a vestir como ellos. Alabanza a Jesús. Eso es muy importante, su ambiente, lo que usted escucha. Cuando los espías fueron a investigar la tierra, amén, 12, todos vieron lo mismo, pero unos tenían un buen testimonio y otro un testimonio malo. Duda es maldad. Amén, hermanos. Y hablaron mal. Los 10 hablaron mal, hablaron duda, y esa duda influenció a los demás. Y vemos que Caleb y Josué, amén, gloria al Señor, ellos sí dieron un buen testimonio, dijeron sí podemos. Amén. Hay gigantes ahí, pero la tierra es buena. Dios peleará por nosotros. Pero el testimonio de la mayoría convenció a los otros y por eso no pudieron tener la victoria. Josué y Caleb persistían que sí se puede, porque creían en Dios. Los 10 daban un mensaje de duda y convencieron a todo el pueblo. Duda es maldad. Amén. Duda es maldad. Duda es igual que adulterio. Porque una duda en Dios. Amén, hermanos. Y hay que rechazar esa duda. Esas cosas nos pueden impedir a recibir a Dios. Amén, hermanos. Lo quiero dejar hasta aquí. Había un ejemplo de oración que quería hacer, a practicar, pero quiero orar por la iglesia. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a hacer oración en esta noche. Vamos a orar. Gloria a Jesús para siempre. Orar uno por otro. Amén. Y usted tiene que saber, gloria a Jesús, quién es usted en Dios y saber cómo orar, cómo buscar, ordenar, declarar, reprender, resistir. Vamos a estar de pie en esta noche. Gloria a Jesús para siempre. Gloria a Jesús. Cristo vive. Cristo reina. Alabanza a Jesús. Alabanza a Jesús. Glorificado sea Jesús. Aleluya. Glorificado sea el Señor. Mi alma te alaba. Comienza a adorar al Señor. Gloria a Jesús para siempre. Gloria.